¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas diversas, mis queridos diversos? Pues miren aquí con ustedes para un video más. Y precisamente ese video en el que les voy a platicar un poquito de cómo pienso, cuál es mi opinión, cómo lo siento. Esto puede ir un poco más allá de lo que es una opinión, porque implica el cómo nos sentimos cada uno de nosotros frente a la vida, frente a lo que podemos llamar una deidad, Dios o de cualquier otra manera. Implica también esas preguntas básicas de la vida, preguntas filosóficas muy profundas que son quién soy, a qué vine a este mundo, cuál es mi tarea, qué es la felicidad, qué es el amor. Todas esas preguntas que son parte de la psique humana y que la gran mayoría de los seres humanos se hace esas preguntas. Pues de eso vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar con esta serie de videos en donde su servidor, aquí el biólogo Francisco Campos, les platica como un poquito de su historia en este tema y en qué voy ahorita, porque no puedo decir que mi pensamiento ya haya concluido. Creo que mi pensamiento en este tema se sigue desarrollando. Entonces, pues vamos a platicar de ello. He de decirles que estas preguntas me llegaron realmente en la adolescencia. Por eso a mis estudiantes de secundaria les digo que esta etapa de sus vidas, cuando pasas de niño a adulto, es, es muy bonita porque te empiezas a dar cuenta de quién eres, te empiezas a dar cuenta de que eres consciente, empiezas a tomar tus propias decisiones. Ya no eres el hijo o la hija de tus papás de la primaria que te dicen qué tienes que comer, qué te tienes que vestir, a qué hora te tienes que dormir. Ya cuando eres consciente de ti, empiezas a tomar tus propias decisiones. Entonces ya te vistes como tú quieres, ya comes cuando quieres y lo que tú quieres, que igual podemos debatir mucho en ese tema, pero ya tú empiezas a decidir sobre de ti. Eso es lo importante. Esa es la parte importante de esto. Tú tomas tus decisiones. En mi caso, en la secundaria, precisamente empiezo a tomar mis decisiones. Me doy cuenta de que yo soy, de que existo. Y pues comienzo mi travesía en la vida. Pero estas preguntas filosóficas y de la existencia del ser humano, a mí me llegan hasta la preparatoria. En la secundaria no. En la secundaria pues me dediqué a aprender, a ver qué había en el mundo. Pero la interiorización me llega a mí en la preparatoria. Ahí es cuando empiezo con esas preguntas filosóficas, porque precisamente los profesores de la preparatoria ya no son tan básicos en la información que te comparten a ti como estudiante. Ya te empiezan a cuestionar más sobre ti mismo. Entonces tenía un profesor de lectura y redacción que siempre nos invitaba a buscar la esencia de las cosas. Teníamos un profesor en ética que también nos invitaba a estarnos preguntando eso de que pues, tú a qué vienes, quién eres, ¿no? Ya sabes quién eres, qué quieres en esta vida. Y es por eso que en esta etapa con mis estudiantes de secundaria yo también los invito y les pregunto cuando hay oportunidad que se hagan esas preguntas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué va a ser tu vida? Ya te conoces, ya sabes cuáles son tus gustos, cuáles no son tus gustos. Porque al irte conociendo, te vuelves una persona más completa que puede alcanzar más fácil sus metas. El caso es que a mí me llegan estas preguntas en la prepa, estas preguntas filosóficas de pues, quién eres y para qué vas a estar aquí. Y pues comienzas con lo que tienes. Comienzas con esa parte de voltear a ver a lo que te han inculcado. Y en mi caso, pues me inculcaron la parte de la religión católica, mis papás. Y empiezas por ahí a preguntarte, ya no, en esos tiempos no iba a la iglesia, pero sabes que existe algo, ¿no? Allá arriba. Y tú le empiezas a preguntar,
pero primero le empiezas a pedir. Creo que esa parte es importante, ¿no? Cuando te enfrentas a esa parte divina, pues lo más fácil es pedir, ¿no? Entonces empiezas a pedir, y te das cuenta que la vida no funciona así porque no te responden o no obtienes lo que tú estás pidiendo, y al no obtenerlo, pues lo primero, ¿no? Te empiezas a enojar, ¿no? Es el clásico proceso de negación, de duelo, ¿no? Más bien de duelo, donde primero lo niegas y dices, no, pues es que ese Dios ni existe, ¿no? Y luego te enojas, ¿no? Llega la ira y le reclamas, ¿no? Porque empiezas a pedir cosas que no te da. Pero mi mente, mi forma de pensar, me empieza a llevar un poquito más allá. Comienzo a trabajar temprano, desde que estaba en la secundaria comencé a trabajar, pero cuando ya tenía la mayoría de edad, es la primera vez que entro a una industria alimentaria, entro a las cocinas, bueno, no a las cocinas, entro a la planta, a la fábrica de un restaurante de unos buitos. Son 3 buitos, 3 tecolotitos los que representan la imagen de este restaurante. Entro a la planta y estoy ahí unos meses. Y de ahí me voy a trabajar a la extinta Feria de Chapultepec. Y empiezo en el área de cocina. Y después del área de cocina me voy al juego que se llamaba La Casona del Terror. Y aunque no lo crean, pues los compañeros que estábamos ahí éramos puros chicos los que estábamos en ese juego. Pero eso sí fue un momento muy agradable en mi vida porque tuve buenos amigos ahí. Y tenía buenos amigos porque nos gustaba platicar y pensar, presentarnos algunas preguntas muy jóvenes, muy joviales. Y dentro de nuestro juego, pues era la casona del terror, entonces nos dedicábamos a espantar. Y el terror y las películas de miedo eran parte de la información que teníamos que tener para desarrollar bien los personajes que interpretábamos en esa casona del terror, puesto que nos disfrazábamos de los personajes de miedo de esos años. Estoy hablando de los 90. Pero dentro de esos, dentro de esa información, pues sí te vienen esas preguntas. A mí sí me vinieron esas preguntas de decir, oye, ¿y si realmente esto existiera? Si realmente hay un mundo alterno, si realmente hay algo más. Yo estoy aquí trabajando y lo vemos por el lado del espanto y del miedo, ¿no? Del terror. Pero si realmente hubiera algo más, no solo lo que vemos y no solo lo que nos dicen, ¿no? En una religión. Y entonces yo me empiezo a cuestionar. Les decía que en varios de los cuentos que publiqué en mi primer libro de cuentos cortos, el libro de Cuando las vacas huelen, algunos algunos cuentos de los que están en ese libro vienen de ese momento de mi vida, ¿no? Porque a mí me tocaba representar mucho a un personaje ahí en la casona del terror que se llamaba, el personaje le decíamos La Poseída, y me tocaba seguido estar ahí. Y era un cuarto haciendo la alusión la película del exorcista. Entonces tú te ponías una bata blanca, una máscara de látex un poco transparente con cabello largo y fingías que estabas como amarrado a la cama. Cuando pasaba el grupo visitante se accionaba una fotocelda, un pequeño rayo que se interrumpía con el paso de la gente, y eso activaba todo el mecanismo del sonido, las luces y el movimiento de la cámara. Entonces tú te levantabas y a correr atrás de la gente, ¿no? Para hacer el show. Pero como era un cuarto, tenía un buró. Y en ese buró yo guardaba un cuaderno y una pluma. Y con la luz morada, la luz negra que tenía el cuarto, yo me la pasaba escribiendo, sobre todo de martes a jueves, cuando había muy pocas visitas. Yo sacaba mi cuaderno y me ponía a escribir. Ya sea sentado en la cama o ahí mismo en el buró, recargado en el buró. Y de ahí vienen algunos cuentos, y también de ahí vienen buscar la respuesta a esas preguntas de si había algo más o no. Después fui trabajando en otros lados, y de buscar qué más había, y de pasar de ser como que muy creyente en una deidad,
cuando me salí de la Casona del Terror, me acuerdo que me compré, fui a la Ciudadela, este mercado de artesanías en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, y me compré un diablito de plomo como artesanía, y yo lo traía como un pin. Y muchas personas mayores, sobre todo adultos, me decían que por qué traía ese diablo en el trabajo, cuando estuve trabajando en el primer Italianis de México, ahí en San Ángel, tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y en esa etapa, después de la Casona del Terror, yo traía ese diablito y le decía a la gente, es que ese es el que me cuida. No, según yo, en ese momento estaba muy convencido de que pues, si había un bien, había un mal, ¿no? Y que pues, si toda la gente le pide al bien, pues ¿por qué no pedirle al mal también, ¿no? Entonces, en mi poco conocimiento, en esa etapa de mi vida, se me hacía fácil decir que el diablo era el que me cuidaba, cuando en realidad incluso le decía a algunos amigos en la Casona del Terror, me acuerdo que le decía a un amigo, a mi amigo Ray, él ya sabes, todo el mundo tenemos historias donde se nos ha aparecido, ¿no? Algo malo. Y yo le decía, no, pues el diablo del que tú platicas es me acuerdo que usaba una palabra de 4 letras que empieza con P y acaba con O. Y yo le decía, no, pues tu diablo es así, ¿no? ¿Por qué? Pues digo, porque simplemente tú estás aquí contándomelo. Si tu diablo que se te apareció realmente fuera tan malo, ya no estarías aquí. Entonces tu diablo, pues no, es chafa, ¿no? Y él me decía, no, no digas eso, se te va a aparecer. Y le digo, pues que se me aparezca, ¿no? A ver, si se me aparece, me llena de miedo y me deja ir, pues quiere decir que no tiene tanta capacidad. O sea, miedo, pues el miedo se quita y ya, ¿no? El caso es que se me hacía fácil en ese tiempo criticar como que a ese concepto de diablo y luego decir que era el que me cuidaba. Pero te das cuenta, eso me duró poco, porque poco tiempo después ese pin de plomo se rompió, el segurito con el que se prendía a la ropa se rompió, entonces lo dejé en algún lado y ya no importó más, no recuerdo dónde quedó. Después me acuerdo que quise ir a comprar otro, pero ya no fui. Y cuando regresé a la Ciudadela, seguramente ya no los vi porque no lo volví a comprar. No tengo ahorita un diablito de plomo como artesanía, ¿no? Entonces, esa parte también, así como la parte de inculcada de creer en un Dios no me funcionó, la parte voluntaria de creer en la contraparte de ese Dios tampoco me funcionó. Entonces, no le encontré ahí nada. A mí siempre, pasamos, digamos, esa es la primera etapa. La primera etapa es la de creer en un Dios inculcado, que no me funciona. La segunda etapa es la de creer en la contraparte de ese Dios inculcado, que sería creer en lo que se conoce como el mal, el demonio y esas cosas, que tampoco me funcionó. Y la tercera parte que les quiero platicar hoy, antes de terminar el video, es que a mí siempre me ha gustado la naturaleza, siempre. Y entonces, esa conexión de que me llama la atención, de que me gusta, de que veo las plantas, de que veo los animales, de que me maravillo viendo las cosas que la naturaleza hace o las cosas que en la naturaleza existen, esa es otra parte que a mí también siempre me ha llamado la atención. Entonces esa podría ser como la tercera parte. El decir, es que aquí hay algo más, pero no lo encuentro hasta ahorita en ese momento de mi vida, digamos cuando tenía 20 y tantos. Sabes que no lo encuentro en lo que dicen que es un Dios, en una religión, y tampoco lo encuentro en su contraparte. O sea, eso me queda chiquito a mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de sentir. Pero sigo todavía con la parte de que me gusta la naturaleza y que siento una conexión ahí, que siento como si los animales te quisieran hablar a veces, ¿no? O en su conjunto la naturaleza te quisiera decir algo. Eso siempre lo he sentido y sería como la tercera etapa, ¿no? Por la que he pasado en mi pensamiento filosófico, incluso en mi propio pensamiento religioso. Y luego vienen otras partes, ¿no? Que es la que vamos a continuar en los siguientes videos. Así es que mis queridas diversas y mis queridos diversos, este video de lo que yo pienso sobre lo que es
la esencia divina. Hasta aquí lo vamos a dejar para continuarlo después en un segundo video. Cuídense mucho. Fíjense cómo les digo en los videos que los dioses me los bendigan siempre. Entonces ahí ya se están dando una idea de cómo mi pensamiento se ha ido desarrollando con este tema. Así es que pues una vez más, que los dioses me los bendigan siempre, 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 que me los cuiden. Y pues nos vemos en el siguiente video, ¿sale? Cuídense mucho. Hasta luego.